dejar en evidencia ante el país y ante el mundo toda la perversión de este desgobierno que pretende darle el zarpazo más certero a la única institución legítima, democrática que hay en Venezuela. Mucho hemos oído a los voceros del gobierno nacional decir que este es un problema entre la derecha. Hemos escuchado a quienes han vendido o pretendieron vender la voluntad del pueblo de Venezuela, los diputados conocidos como los Judas Iscariotes de este país, decir que esta es la revolución de los pobres. Yo le quiero decir hoy que aquí el señor Brito, el señor Parra, el señor Conrado y estos 16 diputados que se vendieron y que pretenden arrebatar la Asamblea Nacional, de lo único que son pobres es de espíritu, es de valores, es de principios. Hoy queremos decirle a los venezolanos que desde finales del mes de noviembre, cuando empezamos a escuchar que se pretendía implementar en Venezuela una operación que llamaban la Operación Alacrán, con la intención de comprar conciencia de diputados venezolanos, las organizaciones políticas que estamos en la Asamblea Nacional, autorizados por el propio presidente Juan Guaidó, empezamos a hacer las investigaciones del caso. Incluso diputados nos señalaban que intentaron comprarlos y que los amenazaban con sacarlos del juego. No sabíamos qué significaba eso de sacar del juego. Si era la eliminación física de un diputado, si era la inhabilitación o el allanamiento ilegal por parte del gendarme judicial del régimen llamado Tribunal Supremo de Justicia. No sabíamos si eran operaciones secuestros, como ocurrió con nuestro diputado Gilbert Caro. Lo importante que nosotros teníamos en este caso era determinar quiénes eran los operadores de esta operación, quiénes dirigían esta operación. Y más allá, darle protección a nuestros diputados, sobre todo, principalmente a aquellos diputados que eran más vulnerables. Es decir, diputados que no tenían suplentes o suplentes cuyos principales estaban en el exterior porque hoy son perseguidos políticos de la dictadura. Esto nos llevó a empezar a hacer contactos, a hablar con nuestros diputados en que en aquellos casos que fueran tocados, lo fundamental era protegerse. Es decir, que era preferible darle largas a las pretensiones de soborno y de chantaje del régimen que tajantemente decirles que no, porque podíamos correr riesgos, como vimos en el mes de diciembre que corrió Gilbert Caro y 4 diputados que fueron irracionalmente allanada su inmunidad parlamentaria, como el caso de Jorge Millán, Luis Stefanelli, el diputado de Carabobo, Carlos Lozano y el otro que queda por allí que no recuerdo en este momento. Lo importante era que tratáramos de mantenernos activos hasta la instalación de la Asamblea Nacional. Las amenazas se incrementaron, no solo contra la integridad física de diputados, también de sus familiares. E incluso tenemos casos de diputados que denunciamos en su momento, fueron visitados hasta por la guerrilla, para tratar de alguna manera voltear el compromiso que tenían con Venezuela, ya que no aceptaban el dinero que por la vía de la intimidación o de las presiones indebidas se dieran. Se fue trabajando y casualmente el día miércoles 11 de diciembre, en una reunión de diputados, estábamos allí y por supuesto hicimos observaciones, tuvimos intervenciones para corregir, para mejorar. Uno de estos personajes nefastos que hoy todos van a conocer, al escuchar mi intervención pensaron que yo estaba hecho de la misma calaña. Y fue capaz, yo no podía salir de mi asombro, de creer que yo era sobornable. En ese momento me escribió en la misma reunión
y me dijo, queremos hablar contigo. Yo, por supuesto, inmediatamente me comuniqué, y aquí está el WhatsApp, con el presidente Guaidó, que lo tenía al frente. Todavía estábamos en la reunión y le dije, hermano presidente, el alacrán me quiere picar. Él se rió, me puso, ja, no saben de tus anticuerpos. Pero sin embargo se acercó y me dijo, Marquina, yo creo que es necesario que tú te reúnas y que escuches, que trates de sacar la información, que eso que le estamos pidiendo a nuestros diputados que se protejan, también de alguna manera tú puedas garantizar con una información más precisa de quiénes están dirigiendo y sobre todo de quiénes están operando esta operación, para nosotros tratar de garantizar que nuestros diputados se mantengan unidos y logremos el 5 de enero, como en efecto lo habíamos logrado, no tener ni siquiera que utilizar la reforma del reglamento interior y debate, sino que con votos presenciales el mundo viera que la inmensa mayoría de los parlamentarios que hoy estamos aquí representados, todas las fracciones políticas, somos venezolanos dignos, somos venezolanos honestos, y que nuestro compromiso con Venezuela está muy por encima de cualquier cantidad de dinero que se nos puedan ofrecer. Por supuesto, yo solicité inmediatamente la autorización también de mi partido para poder participar en esto que nos consideramos era urgente, que era necesario. Y todas las organizaciones políticas aquí presentes colaboramos. Cada vez que a un diputado se le tocaba, esos diputados nos informaban. Y eso nos daba a nosotros plena garantía de que el compromiso con Venezuela era inquebrantable de la inmensa mayoría de esos diputados. Sin embargo, en esa conversación se hablaba no solo de sacar a los diputados del juego, sino también se hablaba de que era necesario por parte del régimen implementar medidas contra aquellos que no aceptaran las amenazas, o en este caso el chantaje. Amenazas contra nuestra integridad física, amenazas contra las propiedades, como ocurrió el día lunes 6 de enero, es decir, el día siguiente de las instalaciones, cuando vimos cómo 4 diputados que son productores agropecuarios fueron inmediatamente visitados y tomados por el INTI, y que hoy se mantiene una situación de invasión de la finca que ni siquiera es propiedad del diputado. Me refiero a un honorable diputado como es Julio César Reyes, sino que es una propiedad familiar, que es el producto del trabajo, del esfuerzo de su señor padre, y que hoy lo mantiene activo su señora madre y sus hermanos. Bueno, eso se materializó la invasión. Hoy tenemos afectada a la familia del diputado Julio César Reyes, porque él no aceptó venderse a la dictadura. Mucho se dice, algunos pensarán, son exageraciones. Yo mismo, cuando algunos diputados me decían, me han amenazado y me están ofreciendo dinero, uno hasta llegaba a pensar que podían ser exageraciones. Uno no se imaginaba que los niveles delincuenciales de este régimen pudieran no tener límites. Cuando yo asistí a esa reunión con un miembro de la Junta Directiva actual, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y me surgió la inquietud de que muchos, cuando yo lo contara, tampoco me lo iban a creer. Así que tomé la previsión, corriendo un riesgo muy alto, y que hoy pretenden incluso cobrarme. Hoy estoy siendo seriamente amenazado, mi integridad física y la de mi familia, precisamente porque a raíz de esta información nosotros pudimos tomar todas las previsiones, y muchas de ellas ustedes las vieron. Tuvimos que concentrar a todos nuestros diputados para protegerlos desde el mismo comienzo de año, es decir, casi 3, 4 días antes tuvimos que poner a todos los diputados en un solo sitio para evitar que fuesen víctimas de secuestro o de cualquier otra medida. Y si ustedes no lo creen, yo me voy a permitir hoy hacer público esto que llegamos a pensar no tener que utilizarlo, pero insisto, como hoy se están materializando
Muchas de las amenazas contra nuestros diputados, yo quiero que conozcan la verdad y para que se sepa que cualquier cosa que hoy le ocurra a un diputado, no solo a Alfonso Marquina o a su familia, sino a los diputados de la dignidad que hoy están siendo amenazados, esto tiene un solo responsable. Y ese responsable es quien dirigía esa operación Alacrán, que insisto, como malandros de barrio, operaban por un lado mostrándote el dinero para comprarte y por otro lado mostrándote la cacha para amenazarte. Y gracias a Dios, muy a pesar de eso, 127 diputados que representaron 100 votos el día domingo 5 de enero se mantuvieron firmes con Venezuela. Habían hablado de uno. Yo le propuse ir uno 200. Finalmente vinieron por una propuesta de 500, ¿vale? Yo dije que eso no lo íbamos a aceptar. Entonces llegamos a un punto ahí casi intermedio del 700. Y aún así es plata. Y con una entrega inicial de 150. Y el 2, antes del 5 el 2, entregarían donde la persona quiera los repasos. En ese momento, al ser interrumpidos por unos mesoneros, yo, ante el temor de ser descubierto que lo estaba grabando con el teléfono, apagué el teléfono. Esa conversación continúa diciendo que le van a dar unos vergajazos a los partidos del G4. Y utilizo el término porque es el textual que utilizó el diputado Goyo Noriega. Y me decía, les vamos a quitar los partidos. Voluntad Popular me la van a entregar a mí. Primero Justicia se la van a entregar a Brito y al diputado Parra. Acción Democrática, en este caso a Negal Morales. Y no sé a quién será a que le van a entregar un nuevo tiempo. Me imagino que será a Freddy Paz o a alguno otro que se haya vendido, que haya caído ante la tentación de estas ofertas económicas que lamentablemente estos diputados aceptaron, sin importarle que ese dinero es el dinero que hoy le ha costado muchas vidas a los venezolanos, que ese dinero es el dinero que está lleno de sangre de jóvenes, de niños que han muerto ante la indiferencia de un régimen, que ese dinero incluso es el producto también de que sangre de jóvenes venezolanos hayan terminado en el asfalto de muchas calles que protestan pidiendo democracia y libertad. Por eso, eso que él decía el gobierno quiere hacer en diciembre, lo vamos a empezar a hacer a partir del 5 de enero. Y ya empezamos a verlo. Ayer vimos ese teatro ante el gendarme judicial, que no es otra cosa que ese bufete privado, que yo no lo voy a calificar como lo calificaba antes el diputado Brito, pero que ayer veíamos cómo tristemente llegaba a esa institución a materializar las amenazas de quitarnos los partidos políticos. Tampoco voy a entrar en este momento a calificar todos los diputados que están siendo amenazados, pero ya tenemos información de que se están abriendo procedimientos judiciales contra diputados. Incluso se habla de asalto al centinela, que podrían ser los cargos que se le presenten a algunos diputados, cuando el mundo entero vio que fueron los centinelas los que asaltaron la Asamblea Nacional, porque el 5 de enero se materializó el asalto militar de la Asamblea Nacional de Venezuela, y hoy se mantiene. Pero también se están recibiendo amenazas en lo individual sobre nuestra integridad física y la de nuestros familiares. Por eso, hoy, muy a pesar que en diciembre dijimos, vamos a utilizar esta información para desmontar la operación Alacrán, y nunca pensamos tener que hacer uso de esto, pero hoy ante el riesgo inminente, no solo de la vida, de las propiedades de muchos diputados, hasta de su propia libertad,
hoy la estamos haciendo pública ante el país. Pero también quiero seguir destacando el valor, la dignidad, el honor, el compromiso de la inmensa mayoría de los diputados, por no decir la totalidad, porque solo fueron 16 los que se vendieron. Y si ustedes suman 16 más 49, eso apenas llega a 65, 66 diputados. ¿Dónde está la supuesta mayoría? Ellos el día 5 lo comprobaron porque utilizaron a la Guardia Nacional como un mecanismo de control para saber cuántos diputados veníamos de la oposición. Y por eso cuando empezaron a ver que pasaban diputados y ya eran 40, y ya eran 60, y ya eran 80 diputados, la orden fue, en la última prevención, no dejen pasar a los últimos. Y por eso nos quedamos un número cercano a 27 diputados, incluyendo al presidente Juan Guaidó, sin poder ingresar al hemiciclo. Así que esta es la verdad.